Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta a la Copa, al bla bla y al vino vino. Yo soy Belinda. Yo soy Eva. Y juntos somos los Copa Lovers. Salud. ¿Qué tal? Soy Julio César Salinas, es un gusto estar con ustedes. Soy coach empresarial y de liderazgo, consultor, asesor y un apasionado de todas las mejoras en el desarrollo humano. Y vaya que necesitamos siempre estar al pendiente de qué podemos mejorar, en dónde estamos, cómo estamos. Y bueno, el tema de hoy está, yo digo que fuerte. Está muy álgido, la verdad, el tema, porque hoy hablaremos del síndrome del impostor. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado este término, pero tal vez otros ni sabemos, y claro que lo aplicamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? El otro día leía que alrededor del 70% de la población mundial en algún momento de su vida va a desarrollar este síndrome. Así es, lo presenta y es algo bien interesante que está en todos nosotros. Y antes que nada, un gusto por estar aquí, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, Julio. Y si es un evento que en algún momento de nuestras vidas se presenta. Y bien lo dices, 7 de cada 10 lo llega a tener. ¿Pero qué es el síndrome del impostor? Mira, primero, el síndrome es el conjunto de muchos síntomas que genera una enfermedad. Es la parte médica. En la parte del síndrome del impostor son aquellos síntomas o situaciones que nos llevan a una situación de creer que somos un fraude, de que no nos las creemos. Y ese es un problema muy fuerte, porque tampoco nos educan y nos enseñan desde la escuela a creérnosla. A veces nosotros como papás provocamos esto. Minimizamos los logros de nuestros hijos. No te lo creas, no seas vanidoso, bájale. Y entonces estamos provocando que esa parte de creérnosla, la vamos bajando. Y si el niño tiene baja autoestima, pues imagínate, es un problema. Cuando vas creciendo, bueno, tenemos la parte del bullying también, que ahora a veces no tenemos maestros tan dedicados que están viendo el crecimiento de los niños y que empiezan a ver esas situaciones, no anómalas, pero sí que necesitan atención. Hoy nuestros maestros no se fijan en eso, quieren sacar las materias, quieren sacar el programa, cuando no están en junta, ¿verdad? Exacto. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado, observar a los hijos, porque desde ahí puede ser que venga el origen de ese síndrome del impostor. Pero también observándonos a nosotros mismos como padres, ¿no? O sea, a ver, ¿qué estamos haciendo, qué estamos diciendo para desarrollar el síndrome? Así es, porque también recordemos que una parte fuerte de nuestra educación es el ejemplo. Y lo que nosotros observamos en la casa, si tu papá, tu mamá no se la creen, pues lo vas bajando. Y ojo, no es que seamos los valentones, la gente agresiva, sino que nosotros nos creamos lo que somos. Exacto, ni más ni menos, pero ¿no? Qué difícil, ¿no? El tener ese equilibrio, ¿verdad? Tampoco leía también que hay 5 tipos del síndrome del impostor. Te los voy a mencionar rapidísimo para que ahondemos un poquito en ellos. Según Valerie Young, existen 5 tipos del síndrome del impostor, que sería el perfeccionista, el que siente que, bueno, por más, aquí tenemos una, por más perfecto que haya salido todo, por más bonito que esté, no, es que sabes que debía haber hecho esto, en la página tal le debía haber cambiado, porque no, es que algo faltó, ¿no? O sea, nunca está satisfecho al 100. Así es. Y luego decía el experto, ¿no? El que siente que debe saberlo todo. ¿Ya viste la película tal? Sí, ya la vi. ¿Ya escuchaste tal? Sí, ya. Aunque no lo haya escuchado ni la haya visto la película, dice que sí porque se siente culpable de no saberlo todo. Eso me pareció muy interesante. El genio natural. Los niños que desde chiquitos, ándale, han sacado el reconocimiento de kinder, primaria, secundaria, prepa, pero ¿qué tal? Llegan a la universidad y dicen, ay Dios, me descompuse. Se desinflan. No, o llegan a la vida normal, donde ya no te califican con numeritos. Así es. ¿Y ahora qué? ¿Para ¿quién dónde me va a reconocer todo lo que... ¿Quién me va a dar el cuadrito de honor? ¿Dónde está mi diploma? Te cambian tu zona de confort. Y esa es una de las pruebas cuando surge el síndrome del impostor, cuando ya no estás cómodo y te aplacas. Entonces puede aparecer en diferentes etapas de la vida. Diferentes etapas de la parte de los niños que se va desarrollando en tu personalidad, en tu carácter, pero nosotros lo vemos más ya en la parte productiva, en las empresas. ¿Cuáles son los otros? El solitario, el que pedir ayuda denota debilidad.
¿no? De que, no sé, te traje un café, no, pero es que pues ya me trajeron un café, ¿no? Ya no se vale, pues yo lo quería hacer solo, ¿para que me ayuden, pues, no? Llanero solitario. El llanero solitario. Oh. Y por último, el superhéroe, el que debe ser siempre el mejor en todo. Ay, No, qué cansado, hasta... Ay, pobre, sí. Qué cansado debe ser vivir así, ¿no? Sí, De que no. tienes que dar la mejor opinión, el mejor consejo, el mejor vestido, el mejor en O el todo. rescatador en todos los ámbitos. Sí, Y qué todos difícil. esas clasificaciones son los síntomas que nosotros vemos, porque es la gente que está buscando la perfección nunca está contenta, Ay. Sí. nunca está contenta. Y entonces su estándar a lo mejor lo puede estar teniendo muy arriba, pero no reconoce que lo está haciendo bien. Y fíjate que yo no me había topado de que es una piedrita en mi camino hasta que me casé. Ok. Hasta que me casé, que yo quería así las cosas y mi marido, ¿y por qué? O sea, no. Y yo, pues, porque yo Así digo, es. o sea, porque así debe de ser. Ahí es donde yo empecé a ver que esto no era tan favorecedor para mí. Claro, porque estás teniendo ya relación con otras personas. Y empieza también la parte de la duda, porque puedes saber mucho, como parte de uno que comentaste, pero la duda, aunque tú lo sepas, empieza a dudar. No voy a pasar el examen, no lo sé, no puedo ir con mi jefe, no puedo ir a esta presentación, no estoy lo suficientemente preparado para hacerlo. O no voy a pedir aumento porque No me lo merezco. No me lo merezco. Ajá. Porque todo ha sido gracias a otras personas y no a mí. O al O equipo. a la suerte, o ay, bueno, es que yo tuve la suerte de estar aquí, ¿no? O sea, no es por mis méritos. Así es porque no lo has desarrollado y se desencadena una cosa, el miedo. Eso es lo que nos mata en muchas cosas. Entonces, cuando tú Y no te la paraliza. crees, tienes el miedo y entonces te empiezas a detener y te empiezas a autosabotear. Y entonces ya no desarrollas todas tus competencias. Entonces, ahí es bien importante detectar esas características de la persona que es perfeccionista, que se compara mucho, porque siempre está viendo con quién se compara y no soy, y tengo que hacerlo. Lo puedes hacer de manera aspiracional. Claro, de manera sana, ¿no? Irreal. Pero no como una obsesión, exactamente, porque a veces nos ponemos metas inalcanzables. Sí, vives frustrado toda tu vida porque no Yo alcanzaste quiero ser la tal. reina de Inglaterra, pues ¿cómo le voy a hacer? O sea, Justo ahorita platicábamos, ¿no? Que de repente tienes tal o cual idea de que tus hijos estudien en esta universidad, pero pues si se juntaron 2 o 3 chamacos a la vez, pues a lo mejor no vas a poder y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué someterte a ese grado de estrés porque quieres cumplir esa expectativa tan alta que te pusiste? Sí, claro. Se puede renegociar. Así es, tienes que manejar todas esas expectativas. Y algo curioso, miren, hay 3 tipos que originan o son factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales, que son los que te pueden detonar esto. O sea, puede haber personas que carezcan de alguna sustancia que genere el cerebro, que tenga alguna situación biológica y que tenga que ser compensada con medicamento o con un tratamiento. La parte psicológica, donde tú estás teniendo situaciones traumáticas o de educación o de formación, donde ya te está afectando en tu mentalidad. Y la otra es la comparación social. Cuando vas avanzando en tu escala, ya sea laboral, profesional o hasta familiar, te la empiezas a no creer. Empezando por las redes sociales, Sí, ¿no? no. Y luego entre los hermanos, no, es que si él tiene, pues, y hasta los papás, no, es que Sutanito ya hizo esto, tú también lo tienes que hacer, o tú también tienes que vivir aquí porque todos vivimos acá. O las competencias, ¿no? Que empiezas, yo recuerdo cuando era chico, nos comparábamos a un primo y a mí. Y ya cada vez que nos reuníamos, mira, está más alto, está más bajo, corre más, ¿en qué escuela vas? ¿Cómo estás estudiando? Y empiezas. Es agotador. Y cuando no tienes una preparación sana mentalmente, te destruye. Lo puedes aceptar si la persona es centrada o el niño es bien educado, bien llevado, pues es un reto y lo va creciendo. Pero si no, lo empiezas a frustrar y entonces empieza a aparecer esa vocecita que nos dice, ¿sabes qué? No eres bueno. No lo hagas. Vas a fracasar. Te van a derrotar. Y empiezas con un proceso de no aceptación. Y empiezas con un círculo vicioso. Total. Cuando lo que queremos hacer es tener un círculo virtuoso donde vas creciendo con tus fortalezas y vas subiendo. En cambio, que es al revés. Entonces, sí hay que cuidarlo y hay que identificarlo tempranamente con los niños.
Oye, y Julio César, ¿cuáles son las características principales, así como que podemos observar en nuestros hijos o en nosotros mismos, de que estamos propensos o tenemos el síndrome del impostor? Mira, la primera es si quieren ser perfectos. Esa es la primera. La estamos dando ahí Salud por eso, algo, un poquito a la llaga. Sí. La parte del miedo. O sea, cuando empezamos a ver que no tiene la suficiente valentía para hacer sus cosas, o se está echando para atrás, o se arrepiente. O quiere que le ayudes en todo. Síntomas de ansiedad también. No quieren ir a la escuela, no quieren hacer algunas cosas, o van a la natación, o empiezan algo y de repente ¡prum!, se derrumban. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando tenemos actividades nuevas, no las conocemos y empiezas a tener miedo y al fracaso. Y sobre todo, ¿sabes qué? La comparación. Sí, porque, o sea, vas a una clase, unos llevan meses, otros años. Claro que en la primera, en la segunda clase o en la semana no vas a estar al nivel de ellos. Así es, y tienes que ir trabajando y los tienes que ir orientando. Y lo mismo pasa en las oficinas, en la parte laboral, donde tú, como si eres jefe o eres líder, empiezas a identificar a las personas cuando tienen esas deficiencias, o igual, en espejo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? Que no me la creo, no sé liderar o tengo miedo de enfrentar alguna situación. Hay personas que no enfrentan a su equipo de trabajo en situaciones críticas porque creen que no tienen las competencias de liderazgo o de autoridad. Entonces, cuando tienes ese síndrome del impostor en la parte laboral, te frenas. Y entonces tu desarrollo profesional o laboral se empieza a ser chiquito. Y por eso nos preguntamos por qué esa persona si llega a donde está. Porque esta persona la toman en cuenta. Entonces tenemos que hacer una revisión de qué es lo que tenemos nosotros y cómo actuamos todos los días. Sí, Oye, y entonces el síndrome del impostor afecta directamente a la autoestima y a la confianza. Completamente, directamente. Porque ahí es donde se manifiesta. Cuando tú estás consciente de tus límites y tus competencias, ¿qué haces? Actúas en consecuencia para aprovechar tus fortalezas y desarrollar tus debilidades. Y entonces estás consciente de tu realidad, de tus límites. Pero si no, puede ser una persona que sabe perfectamente inglés, pero tiene pánico escénico y nunca lo vence. Sí. Y entonces sabe perfectamente las cosas, inglés o algo técnico o algo de mucha concentración, y se pierde. No, se tiene la confianza. No tiene la confianza, no la desarrolla y ahí truena. Y entonces empieza a haber frustración y empieza el círculo vicioso. Tienes frustración, tienes ansiedad y luego te puede repercutir en la parte física con alguna enfermedad. Sí, lo somatizas. Sí, lo somatizas. Así es. Oye, Julio César, y en las mujeres en específico, bueno, ahorita hemos hablado así como más general, en las mujeres, ¿qué características has visualizado? Porque creo que las mujeres somos muy dadas, pero muy dadas a tener el síndrome del impostor. No sé si en qué medida seamos tal vez más o menos, pero ¿qué características son las que detectas más en mujeres? Mira, te voy a decir una cosa. El síndrome del impostor empezó en un estudio en mujeres. Hubo dos americanas, Pauline y Susan, que eran unas psicólogas, empezaron a estudiar, a platicar entre ellas sus experiencias como mujeres. En esa época, cuando hicieron el estudio, fue en 1978, y encontraron dos causas fundamentales. La primera es la educación que se daba con la comparación de los hermanos. Si recordamos, en años anteriores, el hombre estaba por un lado, la mujer estaba por otro lado, y entonces había una separación en la educación. Entonces, eso creaba un problema. Imagínate a una mujer tratando de subirse una moto y... No, sí. Sí, no, con la falda empezando, ¿no? Sí. No te puedes subir, no lo puedes hacer, o ciertas cosas que por la simple comparación con el hermano empezó a verse problema. Entonces, aunque tú fueras una persona con mucha capacidad, tenías el referente del hermano y entonces te empezaban a bajar, a frenar esa autoestima y entonces decías, no, yo no puedo por ser mujer. Esa fue la primera. La segunda es la parte de la educación. ¿Cómo nos educaron a nosotros? Entonces, siempre había un enfoque de la mujer hacia la casa. Sí. Pero también había una educación de protección. Como eres mujer, te creo una realidad no fantasiosa, pero sí de protección. ¿Y qué sucedía?
Tú tienes la razón en todo, no te preocupes, tú tienes todo, todas las reglas, todas las condiciones. Pero cuando te casas, cambia la situación. Claro. Y entonces ya te enfrentas a la realidad. Ya no es tan rosita. No. Ya pasa Para rojo nada. oscuro. Ya hay otras personas que tienen que decidir, hay personas que tienes que negociar, tienes que combinar tu educación, tus creencias para tomar decisiones. Y entonces cuando no estás preparada, dices, no puedo. Y entonces esos dos factores son los que afectan a la parte de la mujer desde el origen. Hoy ha ido cambiando y este síndrome se ha generalizado. Ya no es una característica de un género, sino a todos. Pero las mujeres tienen esa parte de educación que se ha ido rompiendo afortunadamente, pero en la parte tradicional, pues sí te va frenando. Sí. Y te van creando creencias de que no puedes desarrollar, que no puedes ser una ingeniera, que no puedes ser una directora de una empresa, o que no puedes tener tu propio negocio, o muchas veces que no puedes llevar en buena dirección a tu familia. Exacto, que no puedes llevar casa, negocio y familia, ¿no? O sea, pues no se puede y bueno, ¿dónde quedas tú? Y bueno, como que sí te limitan mucho, o no, tú no debes, no, tú no aprendas de finanzas, eso tu marido lo va a manejar, o Así no es. aprendas de tal, no hace falta, ¿no? Y cosas así que te van limitando y Sí. pues no, de todo. Y tienes que encontrar un equilibrio para poder hacerlo. Si bien cada uno de nosotros como género tiene ciertas características y ciertas habilidades y somos complementarios, no podemos tener una división de decir, esto no lo puedes hacer, o esto tú tampoco. Sí, simplemente pues ahora sí que abrir el catálogo de oportunidades y pues ya para lo que tengas habilidad y lo que quieras hacer, ¿no? Así es, y conocer tus fortalezas y tus límites. Cuando tú te conoces, que sería otra parte, el autoconocimiento, eso, cuando tú determinas mis fortalezas, mis debilidades, puedes seguir adelante. Podemos dudar, o sea, no es que nunca dudemos, pero es como enfrentas esa duda en base a todos los conocimientos y a tu confianza de poder hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias si yo no puedo manejar bien el síndrome del impostor o no sé que lo tengo? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias? Lo primero, identificarlo es qué tantas veces tú te detienes por hacer las cosas. Esa sería la primera pregunta. ¿Me detengo en hacer las cosas? ¿No avanzo? ¿Qué tanto estoy relegado en mi trabajo, en mi carrera, en la parte familiar? ¿Estoy tomando decisiones o no tomo decisiones? Esa sería la primera para identificarlo. Si tú no lo desarrollas o no trabajas para cambiarlo, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una frustración muy grande. Vas a tener problemas de ansiedad, de enojo, de una autoculpa y de reclamarte a ti de que tú no puedes. Tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces puedes perder oportunidades laborales, oportunidades profesionales. En tu casa puedes no transmitir seguridad a tu familia. Y hablemos hombre y mujer. Y entonces eso, volvemos a lo mismo, tienes un círculo vicioso que va desencadenando problemas y va a llegar un momento donde vas a estar estancado en tu desarrollo. Y cuando viene la comparación, pues ves otras personas que van rapidísimo y de repente dices, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no? Porque las otras personas toman riesgos. Las otras personas enfrentan sus debilidades y empiezan a desarrollarlas. Buscan un mentor, buscan un coach, buscan un asesor o un profesor, porque identifican esa parte, lo que decíamos, eres malo en hablar en público, tienes pánico escénico, ve con un coach, aprende oratoria. Hasta también con un psicólogo, ¿no? Porque si no te conoces, pues ¿cómo vas a identificar todo lo que te sobra y lo que te falta, ¿no? Y ese es una de las principales beneficios de ir a terapia o reconocerlo, porque tú vas a poder hablar. Lo primero es, para salir de este proceso, reconocerlo. Así como principio de alcohólico. Sí. Lo tenemos que reconocer y tenemos que buscar el apoyo. Cuando tú buscas el apoyo, que ya eres consciente que lo tienes, vas a empezar a hablar. Si lo haces con un terapeuta, con un psicólogo, con un coach, con un amigo, vas a empezar a externarlo y entonces vas a encontrar en qué momento se presenta. Y entonces vas a empezar a trabajar, a cambiar pensamientos. ¿Qué sucede? Y es una fórmula física, pero lo aplicamos para la mente. Dos cosas no pueden estar en el mismo lugar. También dos pensamientos
no pueden estar en el mismo lugar. Qué Si tú tienes un bien. pensamiento negativo de que no puedo, sustitúyelo. Trae cosas que hayas hecho, sí, que has tenido logros anteriores y sustitúyelo. Y se reemplaza. Oye, Fíjate, ay, perdón, perdón, amiga, no. pero a mis hijos eso es lo que les digo. Te cuesta el mismo trabajo pensar mal y pensar bien. Exacto. Pero pensar mal, te ciclas y viene lo malo, y lo malo, y lo malo, y lo malo, y entonces cuando ves, estás atrapado. Entonces tienes que cambiar tu diálogo interno. Porque el cerebro no sabe de bromas. No. Lo que le decimos, él no lo cree. ¿Sí? Entonces, si tú le dices que eres fuerte, que lo vas a lograr, que puedes, pues así va a ser. Y si tú le dices que eres un fracasado, que tienes miedo, pues también así va a ser. O sea, no te va a desmentir. Sí, ese diálogo, ese lenguaje, o a veces aceptamos a los niños que van encorvados. Tu actitud, ¿sí? Porque es diferente aptitud que actitud. Sí. Pero si combinas las dos y tiene para hacerlo, hay que motivarlo. Igual con tus trabajadores. ¿Cuántas veces como jefe no ayudamos a nuestros subordinados o colaboradores a vencer esas deficiencias o creencias? Y al contrario, Ah, sí, claro. Sí, golpeas, le das ¿no? donde le duele. Es lo más fuerte. No, tenemos que también tener metas realistas. Si ahorita decimos, nos vamos a subir al Everest, pues yo las acompaño, pero nos vamos a tardar un poquito. Oye, como en una ocasión entrevistamos a unos chavos que precisamente practican senderismo, ¿no? Y Turismo de suben aventura, turismo de sí. montaña y bueno. Y el caso que platicaban que antes de subir a la montaña pues le piden permiso, ¿no? Pero que hacen de repente una reunioncita al pie de la montaña con vino, con café y así. Y Belinda y yo, no, pues nosotros los acompañamos ahí en la reunión. Hasta ahí. Así, Sí, porque ¿no? hay cosas que deben ser realistas. Claro. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, hay que prepararse. Hay que ir subiendo una montañita, el pico aquí de Colima, y luego vas subiendo otras montañas para poder hacer ese salto. Y no es que no puedas. Hay gente que no tiene piernas y han subido. Hay gente que tiene problemas de vista. Hubo una persona que lo subió Sí, siendo ciega. Entonces dices... Pero mira. todo es un proceso. Exacto. O sea, Roma no se hizo en un día. Y es todo tu diálogo mental, ¿no? Es lo que te cuentas. Esas personas subieron y lograron hacerlo porque se contaron que sí iban a poder. Ah, pero pues también es que las redes sociales no ayudan. O sea, sí ayudan, pero no. Porque luego ves unas vidas de ensueño que pueden que sean reales, pero no sabes todo el proceso que hubo, o puede que no sean reales, y entonces dices, ¿por qué ellos sí pueden y yo no puedo? Es que las comparaciones también vamos a lo mismo, ¿no? Lo platicamos la otra vez, la competencia. Sí. ¿Qué tanto eres competente en discernir lo que es verdad y lo que es mentira? Lo platicábamos con otras personas y decíamos, estás viendo en redes que aparece un artista, recomienda algo que es falso, y hay gente que lo ve y inmediatamente es falso. Y hay otras gentes que no. Hasta es que lo Sutanito lo dijo. Sí. Y lo refuerzan, hablan y se enganchan. Entonces no son competentes. Entonces ahí ya hablamos de otra cosa, aparte de la competencia. Pero el síndrome del impostor puede causar que en esa frustración seas incompetente. Porque va a llegar un momento en que no vas a poder hacerlo, aunque tenga toda la capacidad y todas las competencias para realizar tu trabajo. Te vas a sentir siempre un fraude, que no puedes y te estancas, ¿no? De repente ves personas tan valiosas, con tantas capacidades y que no salen ahí de ese, pues sí, de ese circulito, ¿no? Que ellas mismas se marcaron, porque se les hace ya muy cómodo, porque es lo que conoces, porque pues ya, hasta aquí llegué. Y es irracional. Hay una anécdota, en la historia del fútbol viejo había un señor que se llamaba el Jamaicón. ¿Y qué pasaba? Jugaba excelentemente en México. Cuando salía del país era un fracaso. Ay, no. Extrañaba México. Entonces él decía, no lo sé hacer aquí afuera, no me gusta estar aquí afuera, pum, pum, pum. Y era un fracaso. Bloqueaba. Y te dicen, eres como el Jamaicón, Jamaicón. ¿no? Pues a ver, pues échale un traguito a la Jamaica espirituosa. Sí. Pero está, a lo mejor me estoy yendo muy al extremo, pero puede ser muy preocupante esto, ¿no? Porque puede llegar a niveles en donde la persona no está sana mentalmente y con todo esto del síndrome del impostor y todas sus piedritas y todo lo que se va él poniendo, puede llegar un momento en que puede pensar en suicidio, ¿no? Claro, la parte extrema, porque vas acumulando y como tú lo dices, vas cargando, vas llenando el costal de las piedritas y es la parte extrema, porque ahí sí ya empieza a tener un problema de ansiedad, un problema de estrés, un problema de angustia.
Entonces, eso se puede hacer muy grave. Sí tenemos que tener mucha atención en detectarlo y trabajarlo. Normalmente no llega a ese extremo, pero puede ser. O sea, puede ser una parte de ese proceso que vas llegando, porque puede ser una persona que estás en una carrera y de repente se te corta o pierdes la oportunidad y empieza la autoculpa. Si hubiese hecho, si esto. Entonces empieza a perder oportunidades, te empiezas a alejar, te empiezas a aislar y empieza la depresión, empieza a ver ya algo más. Es importante. Por eso la sugerencia es que nosotros tengamos una cultura de reconocimiento de qué soy bueno y en qué no soy bueno. Claro, y las cosas que a mí me funciona, o bueno, lo he practicado, el que hagamos un librito de la gratitud, ¿no? Y entonces agradecemos porque logré esto, porque hice esto, porque me fue bien en esto. O sea, el agradecer y el reconocerte que has hecho varias cosas que para ti son importantes o que te han llevado a un lugar de estabilidad, es muy reconfortante, ¿no? Y hacerlo así como muy, muy introspectivo, pues, o sea, no, sin afán de compararte, y cada quien hacemos lo que podemos con lo que tenemos y las oportunidades que la vida nos ha dado y que nos hemos buscado también, pero sin ese afán de comparación, simplemente el agradecer y el reconocer. Y en dos vías, porque es qué he hecho yo y qué ha hecho las otras personas. Exacto. Y entonces también vas desarrollando que las personas aceptan su capacidad de logro. Ya no es que sean los presumidos, los vanidosos, simplemente lo hiciste bien, hay un reconocimiento, porque a veces para no fomentar esa vanidad o el ser presumido no lo decimos. ¿Y qué es lo que nos sucede ya como adultos? Tenemos esa carencia de reconocimiento. Y entonces vas y la buscas. Y cuando no la encuentras, empiezan los problemas. Es bien difícil porque, como en toda la vida, el buscar el punto medio es difícil. Pero también los niños sobrepremiados, es que te levantaste temprano. Felicidades. Eres mi campeón, ¿no? Bueno. Fuiste a la escuela, felicidades. O sea, no, tampoco. Hay derechos y obligaciones, ¿no? Sino no podemos caer en los extremos. Exactamente. Porque a veces, vuelvo a la parte del estudio, educas a unas personas en una situación que no es real y cuando salen empiezan a tener problemas. Sí, ay, eres mi príncipe, eres mi princesa y quieren que todo mundo les vea así, ¿verdad? Pues no. Cuando sales, nunca hiciste una comida o pegaste un botón y llegas a la vida real, o igual como hombre, a veces uno vive solo y de repente, ¿y cómo se pegaban el botón? O el típico ese del lavatrastes que decía, oiga, ¿puede venir? Sí, ¿qué pasa? Es que está descompuesto. ¿Por qué? Hay muchos trastes. Sí, joven, ¿pero por qué? Es que yo los dejaba en mi casa y al día siguiente ya estaban limpios, ¿no? Es que nos ven y creen que es fácil. Así es, y no hay síndrome del impostor. Oye, Julio César, ¿y nos puedes dar algunas estrategias efectivas para este síndrome? Son facilitas. ¿Ah, sí? La primera, reconoce tus fortalezas. Hagan una lista. Te puedes agarrar un cuadernito y empezar a hacer una lista. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué sí soy bueno? Y del otro lado, ¿en qué creo que no soy bueno? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo de hacer? ¿En dónde siento que debo hacer algo más? La segunda es no postergues las cosas. No seas perfeccionista de tener todo para poder actuar. Ajá. No postergues. Arriésgate. Como lo tengo, fíjate, así iniciamos Belinda y yo este proyecto, ¿no? O sea, teníamos un celular, encargamos un aro de luz y era lo que teníamos y así empezamos. Y ganas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y conforme la marcha, pues se ha ido mejorando, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, así para que sigan nuestro contenido y se suscriban, por favor. Y nos ayudan. Lo hacen muy bien y lo van haciendo. Sería la tercera, hacer su lista de logros. Entonces, este es un logro. Como lo estoy haciendo bien a la primera, la segunda debe ser mejor, la tercera, la cuarta. Y entonces vas rompiendo ese síndrome del impostor que dices, no me las creo, no puedo hacerlo. Entonces lo vas destruyendo. Y aceptas los logros. Y le vas poniendo palomitas. Ahora así como en el kinder nos ponían nuestra estrellita. Eso va creando una autoestima. Y no es para todos ni todos los viernes, sino te la vas ganando y lo vas haciendo. Y bien importante, aceptar cuando nos dan un elogio. ¿Qué tal? Qué difícil es eso, ¿no? No, ¿cómo crees? No, acéptalo. Es un regalo que te están dando. Yo tengo una amiga que si le dices, qué guapa te ves, padrísima tu blusa. Ay, no, es bien baratita. Es que, bueno, pues está padrísima, no tienes que decir el precio. Exactamente. Y a veces simplemente es gracias. Sí, y te la crees, te levanta la autoestima. ¿Cuántas veces un pequeño comentario te ayuda? Claro, sí, es cierto. Y el más importante, celebrar. Celebra tus logros.
y tu vida, el día a día, vas ganando. Si hay algo que estaba en tu lista de limitaciones, cuando pase al lado de fortaleza, festéjalo, celébralo, compártelo. Y del otro lado, si nosotros vemos que nuestros colegas, nuestros trabajadores, nuestra familia, nuestros hijos lo hacen, hay que hacerlo. Y es gratis. Y también hay que ser realistas de que muchas veces lo que ponemos de este lado es porque no podemos. Es, por ejemplo, mi mamá dice, es que tienes que aprender a manejar estándar. Es que yo no nací para un carro estándar, o sea, no puedo, de veras que no pude, y digo, pues no se me da y no se me dio, entonces, y no pasa nada. Pero imagínate que hoy ya no hubiera coches automáticos. No, bueno, pues ya estuviera en el camión, ¿no? pues, tendría que a lo mejor, pero si tengo la otra opción, pues. Lo manejas. Y es definir exactamente tus objetivos y qué te está cubriendo. Si vamos a hacer algo por hacerlo, no funciona. No. Pero sí es importante el autoconocimiento y ver si eso que vamos a realizar o que nos está impidiendo realizar algo, lo podemos cambiar y si es mandatorio. Claro. Fíjate, yo nunca aprendí a nadar hasta la fecha, así como vi piedra me hundo. Y es un pavor impresionante. Y vaya que mucho tiempo intenté, iba a mis clases muy formal y demás, hasta que un día el maestro muy lindo me dijo, mira, lo que tienes que hacer es ir con un psicólogo. Porque eres toda disciplinadita y no faltas a tus clases, pero bueno, te da un agobio impresionante que el agua me llegara aquí. Y pues bueno, fui en un tiempo con un psicólogo y me dijo, bueno, pues algo debes de traer por ahí que pasó en tu infancia, pero pues hasta que tú decidas lo vas a soltar. Pues no he podido y no pasa nada, como dice Belinda, ya lo puse así como que acepto, me meto al jacuzzi, al chapoteadero, estoy en el chapoteadero y no pasa nada. Sí, o sea, sí, no pasa nada, pues no es algo que a nada. mí no se me da, no tengo esa aptitud tal vez, ¿no? No, ninguna. Y pues ya Y no tienes la necesidad. No. Y tienes que buscar la pasión, porque si te apasiona, yo conozco una persona que no sabía nadar y ya le dio la vuelta al laguito de Santa María del Oro. Ay, no ¿cómo cierto. crees? Que está súper Ya peligroso. ya le dio la vuelta. Lleva 4 años nadando, pero entró sin saber nadar. Entonces, cuando encuentras algo que te motiva, funciona. Cuando no es mi necesidad, lo aceptas y no. Pero si eso te empieza a implicar ciertas cosas, por ejemplo, va a ser una parte extrema, que te fueras a vivir a Veracruz y que te fueras a un barquito. Ahí sí ya no sería recomendable no saber nadar. Yo, por ejemplo, los cruceros, o sea, no están tachados. O que vivieras en una isla y todos los días tuvieras que tomar el ferry. Sí, pues no. Ahí sí como que pues. Ahí sí no es síndrome del impostor, ahí es una necesidad de vida. Sí, Ay, sí. Julio César, pues fíjate que nos diste mucha luz de lo que yo lo escuchaba. El síndrome del impostor, pues quién sabe qué será, se oye muy interesante, pero en sí no sabía qué era y ya me estoy dando cuenta, pues puede que lo tenga. Y sabes que yo creo que en cierta medida todos tenemos un poquito de todos. Claro. ¿No? Así es. O sea, debe ser una combinación, que a lo mejor alguno de estos tipos sea más característico en una u otra persona, pues sí, también puede ser posible, pero tal vez tenemos pues una mezcla de todo. Lo importante pues es conocernos, reconocernos también, reconocer las cosas buenas que hemos hecho y pues seguir preparándonos, ¿no? Sobre todo. Lo has dicho muy bien, el autoconocimiento. Les voy a recomendar 2 películas. Por favor. Sí, por favor. Una es un clásico, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Rocky. ¿Cuántas veces él no se la cree? Oye, pero desde la historia del background de Rocky, ¿no? De que le escribió, de que nadie lo quería filmar, o sea, todo. ¿Y cómo fue? Tiene una historia muy importante, Sylvester Stallone. Desde hizo el script, como tú dices, y vendió a su perro. Sí. Y después fue y lo volvió a comprar. Sí. Pero esa parte, toda la historia de Rocky, de 6 películas, te maneja eso. La persona que no se la cree y que tiene que ir, el tío Poli, nunca se la creyó. ¿No? Y ahí es donde empieza a tener el proceso de círculo negativo, círculo vicioso. Entonces, esa es una gran película, sobre todo la primera. Sí, no. Sí, esa es la mejor. Icónica, sí. Y la otra es El discurso del rey. Ese de una persona que podemos decir que era el top, era un rey, era Jorge VI, y que podía decir tenía todo, pero no sabía hablar en público, no se la creía que era el rey. Y una persona, que volvemos a la figura de un coach, un mentor, un consultor, lo ayuda a sobrepasar esa situación y pasar de creer que es un impostor, un fraude, a una persona que en una situación histórica estuvo al frente de su país. Y otra es El Cisne Negro, es la historia de una bailarina también que no se la cree y empieza a ver ahí cierta rivalidad con otra. Natalie Portman, ¿eh? Sí.
Entonces, esas se las recomiendo. Ya nos dejaste tarea. Muy Tarea. bien. ¿Y algún libro que nos recomiendes aparte de películas? Híjole, libro, pues la historia de Emma Watson. Fíjate que hay gente muy importante que ha sufrido esto. Tom Hanks. Ay, ¿Eh? no te puedo creer. Sí, Tom Hanks no se la creía y ve el actor que es. Emma Watson en su biografía también lo menciona. Y otra que es la esposa de Obama, Michelle Obama. Ah, sí, en su libro, ¿eh? Ujú. Qué impresión, está pero marcadísimo el síndrome del impostor. Y entonces ahí ves, digo, en México a veces carecemos de ese tipo de cultura o de información. Supongo que hay miles de gentes y muy famosas que lo tiene. Y que algunos son políticos, ¿verdad? Entonces el síndrome del impostor se conjunta muy bien. Ahí ya no está tan bonita la combinación, pero bueno. Ay, Julio César, pues podríamos estar aquí muchas horas platicando de este tema tan interesante. Te agradecemos muchísimo, de No, verdad, gracias a este ustedes. tiempo con nosotras. Y pues bueno, el objetivo de nuestros programas es eso, ¿no? El dar información que sirva para crecer, que les deje una enseñanza y que puedan salir de sus círculos de confort, puedan crecer y puedan tener la vida que soñamos. Sí, ¿Verdad? Sí siempre se puede, siempre. Siempre se puede. Nada es imposible. Y cuando tengan dudas, rétense. Exacto. ¿Qué puede pasar? Exacto. Sí. El no ya lo tenemos, pues vamos por el sí. Exactamente. Así como es. nos pasó ahora al invitar a Julio César, que dije, bueno, ¿será que acepta la invitación? Y dije, bueno, pues ya tenemos Y el aquí no y está. aquí está. Encantado. Las veces que quieran. Muchas Gracias, gracias qué por la amable. invitación. Gracias. Y gracias a Un ustedes, saludo a Copa todos. Lovers. Sigan nuestro contenido, por favor, y sigan nuestras redes Compartan. sociales. Salud. Salud. Salud.